Sin lugar a duda, a muchos les gustan los gatos, incluso hay personas que sienten fascinación por ellos. Según la historia antigua, se puede saber que en otros tiempos, en algunas civilizaciones y reinados, los gatos fueron venerados creyendo los dioses o enviados de ellos. Los meninos tienen en su auge un enorme poder, pues se cree que ellos pueden cruzar la línea entre la vida y la muerte, e incluso interactuar en el más allá, y con almas que ya partieron de los dominios de los mortales. También, referente a los poderes que se les atribuyen a los felinos, se dice que presienten y ven cosas que los humanos y otros animales no pueden ver. Lo de sus 7 vidas no se ha confirmado si es verdad, pero esa creencia los hace ser aún más enigmáticos. Son capaces de limpiar las malas vibras que habitan en cada hogar, o si alguien se las envía de mala fe. También se habla de que los gatos domésticos son fieles guardianes de los bebés, pues son capaces de presentir cuando algún ser oscuro o peligro inminente los acecha, y por ende, son excelente compañía para los niños y los ancianos de los hogares, que son los más desvalidos de la familia. Algunas personas no los quieren por supersticiones que se tejen a su alrededor. Sobre todo a los negros, porque se dice que traen mala suerte y atraen a la muerte. Hasta he escuchado decir que las brujas se transforman en gatos cuando quieren camuflajearse entre las personas sin ser descubiertas y así poder hacer de las suyas. Sí, hace muchísimos años fueron utilizados por hechiceras para hacer daño, incluso en estos tiempos, lo siguen haciendo algunas brujas, pues su extraño auge les da mucho poder a sus hechizos. Esta historia que voy a relatarles sobre un gato, tal vez haga que ya no te gusten o, por el contrario, quizás sientan más fascinación por ellos. Pero sea cual sea tu opinión, debes coincidir conmigo en que los gatos son los animales más enigmáticos y misteriosos que fueron puestos sobre la tierra. En aquellos años, mi pequeña hermana Lili era apenas una bebita. No recuerdo bien, pero estoy seguro de que no pasaba de los 6 meses de nacida. Éramos 5 los miembros de nuestra familia, mis padres, mi hermana, yo y, por último, estaba Napoleón. Por si te estás preguntando quién es Napoleón, te diré que no se trata del emperador francés, no se trata de otra persona, sino de un gato siamés que teníamos en casa como parte de nuestra familia. Mis padres lo habían adoptado cuando yo era muy pequeña, y siempre estuvo a mi lado para protegerme de los peligros que solo él tenía el poder de detectar. Los días transcurrían sin mayores complicaciones en nuestro hogar. Quizás algún que otro problema de tipo económico, porque éramos una familia bastante humilde, pero, aparte de eso, no había nada que pudiera quitarnos el sueño, pues parecía que nada rompería la tranquilidad en nuestro hogar. Sin embargo, el maligno no tiene sosiego y nunca duerme, pues constantemente busca almas que atormentar y condenar. Aunque, no se sabe en qué momento ni lugar aparecerá con su mal. Por lo regular, ronda donde hay más tranquilidad para corromperla, y teniendo eso en cuenta, mi familia era un blanco fácil. Por tanto, escogió a mi familia para dar su próximo golpe, tal vez por mi pequeña hermana. Entonces Napoleón empezó a tener comportamientos extraños. Ahora solo quería estar todo el tiempo donde estaba Lili. Ya no salía por las noches a caminar sobre los tejados, ni a enamorar a las gatas de la colonia. Además, se había vuelto muy activo y la pereza acostumbrada había abandonado definitivamente su cuerpo. Siempre se sobresaltaba al escuchar cualquier ruido, sobre todo si dicho ruido ocurría en los alrededores de donde se encontraba la niña en ese momento. Era tanta la obsesión de Napoleón por Lili, que escuché decir a mi mamá en varias ocasiones que el gato se estaba volviendo loco, porque hasta de ella misma celaba a Lili. Todo el día se la pasaba de aquí para allá. Daba la impresión de perseguir algo o a alguien, que solo él podía ver, siempre por el entorno donde se encontraba la niña. Todo comenzó el día en que mi padre, muy contento, trajo a casa un armario que le había regalado un adinerado terrateniente para el que hacía poco que trabajaba. Dicho armario, aunque era bastante viejo,
se veía muy conservado. Y como el ropero que estábamos utilizando mi hermana y yo estaba en tan mal estado, no dudó en ponerlo en nuestro cuarto para que pudiéramos utilizarlo nosotras. Cierto día, en que mi mamá estaba ocupada en las labores domésticas diarias, escuchó que mi hermana lloraba desconsoladamente. Sin dudar, dejó lo que estaba haciendo, porque le pareció que el llanto no era como todos. No era usual que mi hermanita llorara de esa manera tan desesperada. Lili lloraba muy fuerte, de una manera que le hizo estremecer. Pues aquel llanto era de pánico. Había algo que le estaba dando mucho miedo. ¿Ese gato loco le estará haciendo algo a mi hija? Definitivamente vamos a tener que darlo en adopción a alguien que no tenga ningún bebé, pensaba ella, mientras soltaba muy molesta el paño de mano sobre la meseta después de secarse las manos. Luego, caminó en dirección a las escaleras. Debía acceder a la planta alta, donde se encontraban las habitaciones, porque desde allí provenían los gritos desesperados de mi pequeña hermana. Al entrar al cuarto, vio que la niña estaba parada con sus manitas apoyadas sobre la baranda de la cuna y lloraba mirando hacia el armario. Otra cosa que provocó espanto en mi madre fue el comportamiento de Napoleón, que parecía querer atacar a alguien. Sus garras tiraban zarpazos hacia el vacío, los pelos de su lomo estaban erizados y sus ojos también miraban hacia aquel ropero. Extrañada, lo veía sin entender por qué hacía eso si no había nadie allí. Aunque aquel comportamiento tan raro nunca antes lo había visto en nuestro gato, ella supuso que el menino estaba en celo y por eso tenía este comportamiento atípico. Pero por su mente nunca pasó que algo malo podría estar rondando a su bebé y que el gato solo la estaba protegiendo. «Cállate ya, gato loco. Mira lo que hiciste. Ya asustaste a la niña», dijo mientras tomaba a Lili en sus brazos cargándola y llevándola con ella a la cocina. Pensó que sin duda estaba llorando porque el gato, con aquella algarabía, la había asustado. Pero estaba muy lejos de imaginar el enorme peligro que merodeaba nuestra casa y, sobre todo, a Lili. Pasó de largo el incidente y ni siquiera lo comentó con nosotros. No había nada de qué preocuparse, era un incidente como cualquier otro. Una vez que la niña estuvo junto con ella en la cocina se tranquilizó. Entonces sacó al gato del cuarto, que seguía de una manera amenazante frente al armario. Napoleón salió detrás de ella y se acurrucó muy cerca del redil donde mi madre había puesto a Lili para poder seguir en sus quehaceres. Cuando regresé del colegio, mi madre me pidió que la apoyara con el cuidado de mi hermanita porque, según me dijo, se había pasado la mañana muy majadera. Yo, tan obediente como siempre fui, hasta el cuarto que compartía con mi pequeña hermana, coloqué mi mochila sobre el escritorio para disponerme a cumplir con el encargo que había hecho mamá. Pero antes de salir de la habitación, algo me hizo estremecer. Cuando entré, la puerta del armario estaba semiabierta y cuando estiré mi mano para cerrarla, de una manera casi mágica se cerró dando un portazo de eso que te hace tapar los oídos. Ya sé lo que están pensando. Que tal vez solo fue el viento que entró por las ventanas. En un principio yo pensé lo mismo, pero luego tuve la certeza de que era imposible, ya que todas las ventanas estaban cerradas. Además, era imposible que en la posición que tenía aquel armario, el viento pudiera impactar tan fuerte como para cerrar aquella puerta de una manera tan violenta. Regresé a la cocina y le comenté a mi mamá lo que me había pasado con el misterioso ropero. Ella solo me dijo que todo estaba bien, que seguro habían sido ideas mías. Yo tenía la certeza de que no era como ella decía. Pues estaba seguro de lo que viví y de que el armario se había cerrado solo, se cerró. Pero no tenía cómo probar mi teoría, así que solo me acogí al beneficio de la duda, y callé. Después de almorzar, mi padre regresaría al trabajo y mi madre iría hasta el pueblo para hacer algunas compras. Por tanto, me tocaba a mí el cuidado de Lili hasta que ella terminara en el supermercado y regresara a la casa.
Después de dormir y colocar a mi hermanita sobre su cuna, mamá salió para esperar al autobús que la llevaría hasta el súper. Napoleón subió las escaleras y se echó justo al frente de la cuna donde Lili dormía profundamente. Estaba acostado, pero de una forma un poco extraña, pues daba la impresión de que estaba esperando que algo sucediera. Miraba fijamente a aquel armario. En ese momento yo no sabía lo que realmente estaba pasando. Pero, como Napoleón se veía bastante tranquilo, me acosté en mi cama y terminé por dormirme. En eso desperté sobresaltada al escuchar aquellos gruñidos. Al sentarme en la cama, pude ver el comportamiento particularmente agresivo que tenía Napoleón. El pelo de su lomo estaba de punta y su boca mostraba sus dientes. Sin contar con los ojos que estaban más grandes de lo normal y con sus garras arañaba la puerta del ropero insistentemente. Se veía muy nervioso y queriendo entrar, como si presintiera que dentro había algo malo. Me puse de pie y caminé hacia aquella mole de cedro pulido. De él salían unos ruidos rarísimos y unos murmullos que me daban mucho miedo. Al principio quise pensar que se trataban de ratones que habían logrado colarse dentro, aunque la puerta estaba cerrada, tenía una endija entre dos tablas porque, como dije antes, se trataba de un armario muy viejo. Por eso llegué hasta él y puse mi ojo en aquella endija, tenía la esperanza de verificar que solo se trataba de roedores mordiendo la ropa u otra cosa que estuviera guardada dentro. Mi cuerpo se congeló cuando vi aquello. Aunque todo estaba muy oscuro adentro, pude ver claramente aquellos dos ojos que estaban adentro del armario. Eran más grandes de lo normal y eran tan rojos que parecían estar hechos de fuego. Después de pegar un grito y, como por instinto de preservación, separé mi rostro de aquel armario y, dando pasos para atrás, me fui separando de él, hasta pegar mi cuerpo a la baranda de la cuna donde Lili seguía durmiendo inocente a todo lo que estaba ocurriendo en aquella habitación. Mientras tanto Napoleón seguía gruñendo y arañando amenazante a aquella puerta. Agarré a mi hermana, intentando no despertarla, y salí de la habitación hasta llegar al cuarto de mis padres. La puse sobre la cama y la calcé con 2 almohadas para que no fuera a caerse de allí. Regresé al cuarto donde permanecía mi gato enfrentándose con algo que solo él podía ver. Napo, ven, vamos, intenté llamar su atención. Al principio hizo caso omiso a mi llamado, pero luego, después de mi insistencia, logré que me siguiera hasta el cuarto donde me había refugiado junto a mi hermana para esperar a que mi mamá regresara del supermercado. De repente, la niña volvió a llorar, pensando que tenía hambre. Fui por ella a la cama, la cargué y la llevé hasta la cocina para prepararle el biberón. Al llegar y abrir la puerta, Napoleón entró primero que nosotras, corriendo y de un gran salto cayó sobre el redil de la niña, impidiendo que yo la pusiera ahí dentro para prepararle su alimento. La niña no paraba de llorar y se jalaba a ella misma de los cabellos. El gato, enfurecido, peleaba con algo sin haber nadie. Al menos yo no lo veía, pero tenía la certeza de que algo estaba allí, sobre todo recordando aquellos ojos tan tenebrosos que antes vi en el armario de nuestro cuarto. Lili seguía gritando desesperada. Como pude, agarré una caja de leche y la puse en el biberón, prácticamente no di tiempo ni a que se calentara. Salí de la casa y debajo del almendro del patio me senté para alimentar a la niña, mientras esperaba a que mi madre regresara del supermercado. No tenía la intención de regresar adentro, al menos hasta que no hablara con mi mamá. Pensaba que tal vez ella no iba a creerme como pasó antes. Pero estaba decidida a no regresar a mi cuarto si no accedía a revisarlo bien. Si Napoleón pudiera hablar, qué bueno sería, pensaba para mis adentros, porque estaba convencida de que él podía ver a aquello que otros no podían. Pues presentía el peligro y era capaz de enfrentarlo. Ese era el motivo por el que no se separaba ni un segundo de Lili. Mamá llegó aproximadamente 30 minutos después, con todas sus compras en 2 sendas jabas. Se sorprendió al vernos a los 3 sentados allí.
Cuando se nos acercó a preguntarme qué estaba sucediendo, comencé a contarle, pero muy pronto el llanto me impidió continuar. Estaba tan nerviosa que ella se detuvo a analizar cuánto de cierto podía haber en aquella historia que yo le estaba contando. Napoleón estaba también allí, como de costumbre, echado al frente de mis pies y junto a Lili. Cuando mamá llegó, enseguida se acercó y la acarició restregándose contra sus pies. Mamá cargó a Lili para regresar a la casa, y me prometió que revisaríamos aquel armario completamente. Y si allí dentro se ocultaba algún espectro, de seguro ella lo encontraría. Yo al principio tenía mis dudas, pero después terminé por aceptar. De todos modos, no podía quedarme el resto de mi vida sentada bajo aquel almendro. Pues en algún momento tenía que regresar a la casa y enfrentar aquello que estaba dentro del armario viejo, que estaba dentro del cuarto que compartía con mi hermana menor. Mamá dejó las compras en la cocina y subió con nosotras a la habitación para revisar aquel armario de punta a cabo. Puso a Lili sobre la cuna y le dio algunos juguetes para que se mantuviera tranquila, mientras ella revisaba aquello que ya sabemos. Luego abrió la puerta de par en par y comenzó a sacar todo y ponerlo sobre la cama, percheros, ropas, zapatos. Todo, incluso nuestros juguetes. Todo lo puso encima de la cama. Luego, cuando ya no hubo nada, me llamó para que pudiera ver con mis propios ojos que dentro de aquel armario no había absolutamente nada. Ven, Mariana, para que veas que no hay nada acá, me dijo mientras también, con gestos, me invitaba a caminar en dirección a donde estaba. Yo, recelosa, obedecí y ciertamente estaba vacío. Me preguntaba cómo era posible si yo misma había visto aquellos dos ojos de fuego dentro. Además, estaba el comportamiento de Napoleón que anunciaba que un peligro inminente nos acechaba, sobre todo a Lili. Entonces, no tuve más remedio que aceptar que todo había sido invención de mi mente, influenciada por el comportamiento de mi gato. Pero igual seguía teniendo mis dudas. Mi mamá volvió a colocar cada cosa dentro del armario de la misma manera en que estaba antes. Ya era tarde-noche cuando llegó mi papá del trabajo. Mi madre, aunque quería aparentar que todo estaba bien y que no creía el cuento del demonio en el armario, terminó por contarle con lujo de detalle todo lo que había ocurrido en el día relacionado con aquel armario de cedro, que su jefe le había regalado hacía unos días. Yo lo sé, porque los escuché escondida detrás de la pared, cuando ellos conversaban en la cocina mientras ella preparaba la cena. Mi padre, que era un hombre de campo y creía en daños, brujerías y todo lo que tiene que ver con el inframundo, fue hasta donde estaba el armario. Después de analizarlo durante algunos minutos, decidió deshacerse de él. Solo que ya era muy tarde para llevárselo lejos, y decidió dejarlo allí al menos por esa noche. Entonces le pidió a mi madre que se encargara de sacar todo lo que tenía dentro, y lo pusiera dentro del antiguo ropero. Ese que habían cambiado por su mal estado y porque le habían regalado a papá. Ella inmediatamente lo hizo, porque muy en el fondo sabía que había una nebulosa alrededor de aquella mole de cedro fino que no le gustaba para nada. Luego, cuando ella hubo cumplido con su orientación, mi papá buscó la llave de oro en forma de cruz que le había dado el antiguo dueño, y cerró la puerta del armario, y se la llevó con él colgada en su cuello. Mañana se iba a deshacer de aquel armario maldito para siempre. Así que el espectro que habitaba dentro de él solo tenía la noche para cumplir con su objetivo de dañar nuestra familia. Entonces llegó la noche y con ella la hora de dormir. Después de que Lili se durmiera, mi madre la puso sobre la cuna, la arropó y caminó hacia donde yo estaba. Intenta dormirte pronto y no te preocupes por nada, nena. Ese armario, como ya viste, está completamente vacío. No es cierto que haya un fantasma adentro ni nada que se le parezca. Pero en caso de que suceda algo, tu padre y yo estaremos al tanto. Y te prometo que mañana ese armario no estará más, me dijo mientras caminaba hacia el interruptor para apagar la luz. Por favor, mamá,
no apagues la luz esta noche, le dije suplicante. Sabía que aunque ella a toda costa intentaba darme seguridad, ni ella misma tenía certeza de lo movida que estaría la noche. Pero bueno, se fue luego de acceder a dejar la luz encendida. Napoleón también se quedó dentro de la habitación. Como ya se le había hecho costumbre, estaba echado al frente de la cuna de Lili y aunque a mi madre no le gustaba para nada el comportamiento que había tenido en los días anteriores, lo dejó allí. Después de los últimos acontecimientos, pensaba que dichos comportamientos pudieran estar relacionados con el misterioso armario, porque casualmente había cambiado mucho desde el mismo día en que mi padre lo había traído a casa. Yo estaba sin sueño. Pese a que quería pensar que todo estaba bien, no lograba conciliarlo. Napoleón tampoco dormía, solo dormitaba a medias y por eso yo sentía que las cosas podrían complicarse. Cuando el reloj de la pared marcó las 12 en punto, comenzó la peor vivencia de horror de toda mi vida. Comenzaron los susurros y los gruñidos dentro del armario. Lo que estaba adentro, fuera lo que fuera, empujaba la puerta muy fuerte intentando salir. Napoleón comenzó a gruñir como el día anterior y tomó su posición de ataque característico y sus rasguños a la puerta del armario. Pese a que la habitación estaba totalmente alumbrada, yo estaba en un puro nervio y terminé por comenzar a llorar. Sé que lo más lógico era que comenzara a gritar para que mis padres me escucharan y corrieran a socorrernos, pero no podía. Tal vez era el nudo que tenía en mi garganta, o los constantes sollozos los que me lo impedían, pero yo no lograba ni siquiera ponerme de pie, mucho menos gritar. Napoleón mostraba el peor comportamiento que había manifestado en toda su vida. Muy agresivo, se lanzaba contra la puerta del armario y luego de que su felino cuerpo rebotara, se lanzaba otra y otra vez. Los golpes del demonio que estaba enjaulado dentro del armario se hacían más y más fuertes. Hasta llegué a pensar que volcaría el armario. Pero no fue así, pues después de mucho empujar, la puerta cedió rompiéndose y la figura macabra salió. Era horrible. La cabeza tenía la forma de una cabra con dos cuernos largos, bien formados y puntiagudos, y un hocico largo también. Tenía los ojos rojos, y las manos con garras estaban llenas de pelos que parecían de cabra también. A mi corta edad no tenía ni idea de qué era aquello. Solo sabía que por su apariencia y por la reacción de mi gato, era algo muy peligroso y debía mantenerme y mantener a mi hermana lejos de su alcance. Sin saber qué hacer ni cómo reaccionar, vi cómo aquello se abalanzaba sobre mi gata y la agarraba, arrancándole la cabeza de un mordisco. Luego la fue desmembrando mientras devoraba cada parte de su cuerpo. Al ver aquella escena tan sanguinaria, logré que un grito desgarrador saliera por fin de mi garganta. Lili lloró también, aunque no por el mismo motivo que yo. Ella no tenía ni idea de lo que estaba pasando, solo se asustó con mi grito y se paró en la cuna. Entonces la bestia notó que mi hermana estaba allí y lanzó los restos del gato para cambiarlos por un plato más fino y suave. Estaba seguro de que mi hermana sería la próxima víctima, así que corrí hasta donde ella estaba para protegerla. Estoy segura de que aquel demonio nos hubiera devorado a las dos de no ser porque mi padre entró a la habitación. Y después de decir unas palabras en un idioma que yo no conocía, levantó la llave de oro en forma de cruz y la bestia, después de pegar un chillido desgarrador, se volvió a meter en el armario. Después de eso, ya nadie pudo dormir. Con mucho dolor, recogí los restos que aquel espectro había dejado de Napoleón, y los puse dentro de una caja de zapatos para, al otro día, darle sepultura en el patio de la casa. El fin del armario fue ser consumido por el fuego cuando al otro día papá, con la ayuda de un vecino, lo llevó hasta un camino y allí le prendió fuego. Desde ese día, todo fue calma y tranquilidad en casa, aunque nunca lograremos olvidar a Napoleón, el gato que fue capaz de entregar su vida para protegerla de su dueña. Si te gustan los relatos, ayúdanos con un like, o deja un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante.
Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de los relatos de terror. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Mara Rey.